Hola creadores, ¿cómo están? Espero estén teniendo un hermoso día. En este video tutorial vamos a aprender a tejer a crochet estas bolsitas que se cierran de esta forma. Son ideales para regalar, para presentar regalos, también para guardar pequeñas cosas que tengamos por ahí. Y vamos a aprender también a hacer este aplique de moñito, que en este caso yo lo puse solamente de un lado, pero pueden ponerlo de ambos lados. Las medidas aproximadas de estas bolsitas son de 7 centímetros de ancho por 9 centímetros de alto. Y miren, para que se den una idea del tamaño, entran perfectamente estos audífonos o auriculares. Vemos los materiales, que son hilados de algodón, más una hoja de crochet de 2.2 milímetros y tijeras. Obviamente dejo las especificaciones del hilado en la descripción y ustedes pueden utilizar los hilados que tengan o que quieran. Bueno, empezamos a tejer y empezamos con un nudo corredizo y vamos a hacer ahora una cadena de base. Empezamos tejiendo por la base de las bolsitas y vamos a hacer 11 puntos cadena. Obviamente, si ustedes quieren la bolsita un poco más ancha, van a tener que hacer más cadenas. Hacemos 11 cadenas y vamos a contarlas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahora lo que vamos a hacer es, en la segunda cadena, contando desde la aguja, vamos a hacer un punto bajo. Hacemos ahora otro punto bajo en el mismo espacio. Y ahora tenemos 2 puntos bajos hechos en el mismo espacio. Vamos ahora a hacer un punto bajo en el siguiente, otro punto bajo en el siguiente punto. Y vamos a ir completando esta parte con puntos bajos en cada una de las cadenas. Entonces, seguimos así hasta llegar al otro extremo, que es donde está nuestro nudo. Llegamos al otro extremo y donde está nuestro nudo, en ese punto, vamos a hacer ahora un punto bajo. Vamos a tejer 3 puntos bajos en ese punto cadena, que fue nuestro primer punto cadena. Entonces tejemos 3 puntos bajos en el mismo lugar. Y ahora lo que vamos a seguir es seguir tejiendo del otro lado como en espejo. Entonces vamos a buscar, este hilo, que es nuestro hilo de inicio, vamos a tratar de esconderlo. Entonces lo ponemos bien pegadito a nuestro tejido. Buscamos ahora el punto que corresponde para tejer en espejo y hacemos un punto bajo y hacemos otro punto bajo en cada uno de los puntos que vemos, tejiendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es darle la vuelta a nuestra cadena y tejiendo como si fuera en espejo, ¿no? Entonces, seguimos con los puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Vamos a ver que tenemos puntos bajos, nos tiene que quedar de esta forma y simplemente vamos completando toda esta vuelta haciendo los puntos bajos que corresponden. Ahora, al llegar al último punto, que es donde habíamos tejido 2 puntos bajos, lo que vamos a hacer es un punto bajo más para que nos quede, al igual que en el otro extremo, 3 puntos bajos. Ahí están nuestros 2 puntos que tejimos al principio y ahora hacemos un punto más y nos quedan 3 puntos en cada extremo. Acá tejimos 3 puntos, tejimos todos en espejo y 3 puntos. Bueno, vamos ahora con la segunda vuelta. Vamos a empezar haciendo una cadena y nos vamos a saltar este punto y en el siguiente vamos a hacer 2 puntos bajos. Entonces, cadena, salto un punto, en el siguiente tejo 2 puntos bajos. Hago el primero
el segundo punto bajo. Y ahora lo que voy a hacer es 1, 2, 3. Ahí tengo que marcar. Voy a utilizar un pedazo de hilado de otro color para marcar. Como ya les conté en otros videos, perdí mis marcadores, no sé dónde están, así que estoy usando estos recursos. Así que como pueden ver, si no tienen marcadores, siempre se puede usar un hilado de otro color o un alfiler también. Eso es otra cosa que suelo utilizar para marcar los tejidos. No hace falta comprarse marcadores plásticos ni nada. Así que bueno, no hay excusas. Hacemos entonces una cadena, nos vamos a saltar ese punto, vamos al siguiente y hacemos 2 puntos bajos otra vez. Hacemos un punto bajo y en el mismo punto tejemos otro punto bajo. Ahora hacemos nuevamente una cadena, nos saltamos un punto, ese punto que está ahí nos vamos a saltar. El siguiente hacemos puntos bajos. Hacemos 2 puntos bajos y ahora vamos haciendo cadenas. Saltamos un punto, 2 puntos bajos y vamos a continuar así hasta completar toda esta vuelta. Simplemente vamos a necesitar hacer una cadena, saltar un punto, 2 puntos bajos, así hasta llegar al final. Miren, estamos en el final de esta vuelta. Ahora vamos a hacer una cadena, saltamos ese punto y nos corresponde hacer en esa cadena que hicimos en la primera vuelta 2 puntos bajos. Entonces hacemos un punto bajo y un segundo punto bajo. De esta forma estamos iniciando otra vuelta. Vamos a contar 1, 2. Este punto lo vamos a marcar porque es nuestro primer punto de esta vuelta. Y ahora vamos a seguir tejiendo el resto de esta vuelta. Y vamos ahora a hacer un punto cadena. Y ahora nos vamos a saltar 2 puntos. O sea, vamos a buscar los espacios entre los puntos bajos donde está nuestra cadena en la vuelta anterior y ahí vamos a tejer 2 puntos bajos. De nuevo, hacemos una cadena, nos saltamos los 2 puntos bajos que están ahí y en el espacio de la vuelta anterior donde está la cadena, tejemos los 2 puntos bajos. Entonces, hacemos una cadena, saltamos los puntos bajos que están ahí, buscamos el espacio de la cadena de la vuelta anterior y tejemos en ese espacio los 2 puntos bajos. Cadena, saltamos los 2 puntos bajos y hacemos 2 puntos bajos en el espacio de la cadena. Como ven, lo que vamos haciendo es intercalar los puntos. En donde hacíamos puntos bajos, vamos a hacer una cadena y donde tenemos las cadenas, vamos a hacer puntos bajos. Eso es lo que vamos a ir haciendo hasta llegar al otro lado donde está nuestro marcador. Seguimos en los espacios donde vamos a ver las cadenas, vamos a tejer 2 puntos bajos. Como ven, es un punto muy fácil de hacer, es una puntada muy linda pero muy fácil de hacer. Simplemente tenemos que saber hacer cadenas y puntos bajos. Van a ver que ahora el tejido, a medida que van tejiendo, se empieza a curvar de esta forma. Miren, de esta forma empieza a tomar la forma, ahí esa forma se va a curvar, así que simplemente lo damos vuelta y seguimos tejiendo para que no nos moleste. Y continuamos esta vuelta haciendo puntos bajos y cadenas, intercalando los puntos con la vuelta anterior. Entonces hacemos una cadena, 2 puntos bajos, una cadena y 2 puntos bajos hasta llegar al marcador. Ahora, en esta vuelta, si se acuerdan, empezamos la vuelta haciendo puntos bajos. Entonces nos tocaría empezar la siguiente vuelta con una cadena. Ahí hacemos puntos bajos, ahí al lado de ese marcador vamos a tener que tener una cadena. Entonces ahí hacemos nuestros 2 puntos bajos
Y para empezar la siguiente vuelta nos va a tocar hacer una cadena. Entonces ahí está nuestro marcador, nos toca la cadena. Esos 2 puntos que hicimos, donde sacamos el marcador, los saltamos y buscamos la siguiente cadena para tejer nuestros 2 puntos bajos. Nuevamente contamos los 3 puntos para marcar ese primer punto que hicimos. Hay 1, 2, 3, ahí está nuestra cadena, la vamos a marcar. Para saber dónde es el inicio de esta vuelta y no confundirnos después. Entonces, ahora seguimos haciendo una cadena, 2 puntos bajos en los espacios de las cadenas y así vamos a ir completando todas las vueltas hasta llegar a la altura que necesitamos. Entonces vamos a ver que nuestro tejido va a ir tomando esta forma y creciendo así a lo alto. Completadas todas las vueltas, queda de esta forma. Aproximadamente fueron 18 vueltas. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esta vuelta. Vamos a hacer una cadena. Y en este punto, que fue nuestro primer punto, vamos a sacar el marcador, que es un alfiler. Ven, como les contaba, también a veces uso alfileres. Y ahí hacemos los 2 puntos bajos. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es el borde, que para hacer el borde lo que vamos a tomar es las hebras delanteras y hacer simplemente puntos deslizados, solamente tomando la hebra delantera de todos los puntos. Vamos a marcar el primer punto deslizado y lo que hacemos simplemente es punto deslizado, tomando la hebra delantera hasta llegar al final. Ya en el final de esta vuelta de puntos deslizados, que nuestro borde, vamos a ver que nos quedan 2 puntos por tejer. En realidad 1, vamos a tomar la hebra delantera de este punto y en el siguiente, que es donde sacamos nuestro marcador, vamos a tomar las 2 hebras y hacer un punto deslizado para ya cerrar la vuelta. Ahora lo que hacemos es cortar nuestro hilo. Vamos a dejarlo un poco largo para que después no sea fácil esconderlo del lado de dentro de la bolsita. Estiramos para pasarlo, estiramos con la aguja. Y ahora vamos a enhebrar, también lo pueden hacer con el ganchillo, esto no es necesario. A mí me resulta más fácil la aguja, pero bueno. No saltamos ese punto y vamos al siguiente. Pasamos de afuera hacia adentro. Nuestro hilo lo pasamos de esta forma y ahora vamos a ir a punto donde sale nuestro hilo y vamos a insertar de esta forma la aguja, vamos a pasarlo así, de esta forma para lograr un punto falso, ¿no? Entonces ahí cerramos bien y lo que vamos a hacer es simplemente ir tomando distintos puntos para esconder del lado de adentro este hilo que nos queda. Entonces vamos pasando de esta forma y escondemos este hilo dentro de nuestra bolsita y ya terminamos esta parte. Vamos con la segunda parte de esta bolsita, que es agregar estos cordones que nos permiten cerrarla de esta forma. Para los cordones simplemente lo que vamos a hacer es tejer una cadena del largo que necesiten y ven, simplemente es punto cadena. En este caso son 55 puntos, vamos a tejer 2 iguales. Yo acá ya pasé una aguja, pero también podemos usar el ganchillo para colocarlas. Y ahora, para colocarlo lo que hacemos es, vamos a pasarlos por estos espacios donde están nuestras cadenas, es decir, los espacios entre los puntos bajos, y vamos a contar 1, 2, 3 desde el final de la bolsita para colocarlo en esa tercera hilera. Vamos a ir pasando de esta forma, intercalando para que se vaya formando ese fruncido. Pasamos de un lado hacia el otro la aguja o con el ganchillo también se puede hacer, como les decía, como les quede más cómodo.
Y vamos a ir pasando siempre entre esos espacios donde están entre los puntos bajos. Pasamos, ahí está el extremo por donde entramos y ahora simplemente sacamos nuestro hilado, contamos que estén en la tercera fila de la bolsita y pasamos de esta forma y vamos a sacar por ese extremo y nos va a quedar colocado el primer cordón de un lado. Ahora, para el siguiente cordón, lo que vamos a hacer es nosotros los pasamos de esta forma para este lado, dejamos los extremos de ese lado. Ahora necesitamos colocar el otro cordón al revés, es decir, que nos tiene que quedar colocado de esta forma. Vamos a pasarlo por ahí y pasamos por los mismos sitios donde pasamos el cordón anterior y los extremos van a salir del lado derecho. Así simplemente es que colocamos estos cordones. Colocados los cordones, ahora nos toca hacer el moño y para eso vamos a agarrar un hilado y vamos a hacer un anillo mágico. Van a ver que es bien simple, vamos a hacer 2 cadenas y ahora en el anillo hacemos 2 puntos medios vareta. Hacemos 1, 2. Ahora nos toca hacer 2 cadenas. Y vamos al anillo y hacemos un punto deslizado. Hacemos ahora 2 cadenas. Un punto medio vareta. Otro punto medio vareta. 2 cadenas. Y un punto deslizado. De esta forma cerramos nuestro moñito. Vamos ahora a tomar el hilo de inicio y cerrar, ajustamos y nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a tomar un poco de hilo bastante largo y vamos a cortar y lo que vamos a hacer ahora es deslizamos para que pase el hilo, para cerrar ya. Y ajustamos muy bien el hilo de inicio, el que es el más cortito va a ser nuestro hilo de inicio. Y hacemos un poquito de fuerza para que quede bien cerrado. Y lo que vamos a hacer es con el hilo más largo que tenemos, vamos a ajustar bien. Sostenemos el hilo corto y el hilo largo que cortamos recién lo vamos a utilizar para darle unas vueltas por el centro del moño. Y lo vamos a dar aproximadamente 3 vueltas. Ustedes les pueden dar la cantidad de vueltas que quieran. Y vamos a ir ajustando bien para que se frunce y se forme bien, o sea, la forma de este moñito. Del otro lado, una vez que ya tenemos la forma que nos gusta, vamos a pasar hacia el otro lado este hilo. Así nos queda bien centrado. Bueno, se desarma un poco. Bueno, pasamos el hilo. Estas cosas pasan. La realidad es que no lo volví a grabar porque digo, bueno, pasan. Algunos hilados se desarman y hay que lidiar con ello. No todo es perfecto. Así que bueno, vamos ahora a hacer un moño. Un moño no, un nudo. Para ajustar este moño, ahora sí. Y lo que vamos a hacer para que quede bien centrado después cuando lo vayamos a colocar en la bolsita y no quede tan levantado es ver estos puntos que están detrás. Vamos a tomar el hilado y lo vamos a pasar por ahí. Una vez que hicimos el nudo, pasamos el hilo, lo dejamos ahí y del otro lado hacemos lo mismo. Tomamos una sola hebra del punto y pasamos el hilado del otro lado. De esta forma nos va a quedar listo nuestro moñito para simplemente colocar en nuestra bolsita. Vemos rápidamente cómo colocar este moño. Marcamos dónde queremos que esté situado y lo que vamos a hacer es rodear estos 2 puntos bajos con los extremos del hilo. Es decir, vamos a pasar con la ayuda de la aguja, vamos a pasar un extremo del hilo hacia el interior de la bolsita y el otro extremo del hilo
también hacia el interior de la bolsita. Lo que estamos haciendo es justamente rodear los puntos bajos que marcamos como el lugar donde queremos que quede nuestro moño. Una vez que lo rodeamos, lo acomodamos bien y lo que hacemos del lado de adentro es simplemente un nudo para que quede colocado nuestro moño y quede bien fijo. Hacemos 1 o 2 nuditos, comprobamos que esté en el lugar donde lo queremos y simplemente ajustamos bien con un nudo. Así nos queda colocado nuestro moño. Y listo, ¿qué les pareció? Bueno, creadores, gracias por ver hasta el final. No olviden suscribir y dejar sus likes y sus comentarios si así lo desean. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye. Abracito crochetero.